Turismo Forever FM. 8 de la mañana, 33 minutos. Esta semana en la Asamblea Nacional se discutió el proyecto de ley. Voy a ponerlo en resumen, ¿no? Porque el título es más largo, de defensa animal, ¿verdad? Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Rodrigo Gómez de la Torre, representante del colectivo Bienestar Animal y analista agropecuario, ganadero y político. Inclusive con él hemos conversado anteriormente sobre estos temas generales. Doctor Rodrigo Gómez de la Torre, Washington Delgado lo saluda. Primero, pues, darle la bienvenida, el muy buenos días. Muy buenos días, Washington. Para mí un gusto estar contigo acá en la entrevista. Un saludo a todos los radioescuchas y quienes nos siguen vía redes. Sí, hemos hecho un análisis previo del proyecto de ley, las posibles reformas o cambios a ese proyecto para que pueda ser realmente algo justo, equitativo, pero además también que se cumpla la misión de proteger a los animales. En este sentido, ¿cuál es el análisis general de lo acontecido con este texto hasta la fecha, Rodrigo? A ver, el día de hoy mantuvimos el informe, el primer debate sobre el informe que presentó la comisión. Si bien el proyecto de ley nace de una sentencia de corte y es la Defensoría, la del Pueblo, quien lo presenta, sí debemos anotar que es responsabilidad de los asambleístas que la propuesta de ley salga coherente, equilibrada, y no como lo que propuso Defensoría. Defensoría propuso una ley antihumana, o sea, en términos muy crudos y rápidos, porque proponía desde el mismo interés superior del animal ante cualquier conflicto normativo. En este momento todavía quedan cabos sueltos. Creo que el capítulo de acuacultura y pesca hay que revisarlo profundamente. Hay algunos temas que no están claros. Necesitamos reforzar el concepto y el principio que determinó la Corte Constitucional, que el derecho de los animales no se equipara con el derecho de los seres humanos, y eso todavía está como que un poquito flojo. Y en la gran cantidad de disparates iniciales se han corregido. Sin embargo, creo que si ya tenemos claro que los animales destinados a compañía tienen las competencias por los gobiernos autónomos descentralizados municipales, inclusive con un documento que lo ratifica el Procurador General del Estado, que los animales de trabajo, los animales de producción, los animales de experimentación están regidos bajo agrocalidad. Los animales de todo lo que tiene que ver acuacultura, pesca y demás están regidos por la Ley de Pesca y su Ministerio de la Producción. Y los animales silvestres están regidos por el Ministerio de Ambiente. Y no me puedo olvidar nunca de los animales plaga, los animales sinantrópicos deben estar regidos por el Ministerio de Salud. Y así reza en el reglamento, en el informe para primer debate, pues ya tener un consejo adicional para que pretenda generar política pública es un absurdo. Ya existe suficiente normativa y suficiente institucionalidad donde ya están todos esos parámetros definidos. La ley debería simplemente regular cuáles serían los derechos de los animales de acuerdo a cada una de las categorías a las cuales estos están destinados, y con eso la ley quedaría, ya podríamos estar inclusive pensando en acercarnos a un segundo debate con algo no solo equilibrado, sino coherente con la humanidad, coherente con la legislación ecuatoriana, coherente con la razón y coherente con el ciudadano. Rodrigo, yo he leído la ley de España sobre esta materia y primero es realmente sobre la división, por ejemplo, de los animales domésticos y los que no son domésticos, etcétera, etcétera, para la protección animal. Pero aquí yo pregunto, ¿de dónde apareció este tema que inclusive se prohibía la exhibición de los alimentos en los supermercados, en los mercados? Es decir, esta exageración. Ustedes que han investigado y han discutido este tema, que va inclusive en contra del turismo, la cultura, la salud pública, la misma economía, la soberanía alimentaria, la investigación científica y el comercio. ¿De dónde apareció esto que ni siquiera lo tomaron en cuenta ustedes?
A ver, esto definitivamente tiene un origen transnacional. Parte de la terminología que se utiliza no es terminología ecuatoriana. El mismo texto de las carcasas que tanto hacen referencia en la ley. Carcasa es un término que viene de Brasil, en donde hablamos del cuerpo de los animales. Aquí hablamos de las canales o de las tablas en lo que es bovinos y del cuerpo, del cuello del pollo, del pescado, el camarón. No hablamos de carcasas, porque aquí te prohibían exhibirlas crudas o cocinadas, enteras o por partes, inclusive dentro de vitrinas. O sea, ya era un absoluto sinsentido. Pero evidentemente la ley de España tiene una relación con esta, al igual que la tiene el proyecto de ley que se está tratando en Argentina, o el capítulo de pesca en Chile, o la ley que ya se bloqueó en Colombia. Pero si tú te pones a ver, el marco general es un marco orientado a complicar la producción, encarecer los costos, que el caso español ya lo vive. Hay una reducción del 30% de producción de proteína de origen animal, a pesar de que se han planteado solamente para granjas avícolas un presupuesto de no menos de 2.300 millones de euros para la migración a lo que la ley plantea, no lo han podido realizar porque no hay la plata. Y hablamos de más o menos 300.000 euros por cada finca porcícola. O sea, no hay la plata para hacerlo. Estas novelerías lo que están planteando es la reducción de producción de proteína de origen animal, y quienes puedan seguir produciendo, producirían con costos mucho más altos. Entonces, hay una afectación directa a la población en general. Y esto lo hemos repetido. Y en el Ecuador lo podemos ver cuando vamos a buscar huevos de gallinas a piso, gallinas a pastoreo o pollos a pastoreo. Vemos que la diferencia de precio más o menos está en 3.5 a 1. $4 la cubeta de 30 huevos, $12 la otra, o 72 centavos la libra de pollo versus 2.60 la libra de pollo. Entonces, sí hay una connotación clara, y cuando las cosas parecen, a veces hay que ver un poquito más, pero parecería que la ley quiere llevarnos a una suerte de veganismo. No lo estipula explícitamente el proyecto. Sin embargo, cuando tú te vas a ver quiénes promueven los días veganos en el Ecuador y hacen las ferias y todas las vainas, te topas con exactamente las mismas organizaciones. Entonces, no solo hay que creer en cucos, sino hay que verlos. Claro, es un poquito Porque aquí raro, sí ¿verdad? es una ley que está atentando contra toda la economía. Claro, llevarnos a que todos seamos vegetarianos, ¿no? Que tiene su razón, pero creo que imponer esto desde esa visión internacional que acabas de escribir es bastante raro. Ahora, algo que debe quedar claro. La Corte Constitucional se pronunció sobre este tema y ustedes en el comunicado manifiestan que la Defensoría del Pueblo la ha tergiversado. Lo mismo con los grupos radicales animalistas. ¿En qué consiste, primero, el dictamen de la Corte Constitucional y en qué consiste la tergiversación de ese dictamen? A ver, la Corte Constitucional reconoce que los animales son sujetos de derechos y aclara que los derechos de los animales no pueden ser equiparados a los derechos de los seres humanos. ¿Ya? Por eso, cuando tú lees Interés Superior del Animal, o lees Indubio Pro Animalium, o lees que los animales deben ser incluidos en los grupos de atención prioritaria, o que deben estar incluidos en los grupos de protección de mujeres violentadas, tú ya te estás dando cuenta que estamos equiparando a los animales con los humanos. Luego, la Corte también hace referencia clara a las diferenciaciones de los destinos que se dan a los animales. Animales de compañía, animales de trabajo, animales de consumo, animales sinantrópicos, los animales plaga. La ley también te plantea no discriminación entre animales. Entonces, ante la ley, el perro, el pollo, el cerdo, la vaca o la rata tienen exactamente los mismos derechos. Por eso, inclusive, nuestra recomendación hacia la Asamblea en la comparecencia de ayer es que se eliminen todo lo que tenga que ver con principios generales. Y principios me refiero a derechos en términos generales,
o obligaciones en términos generales, porque deberían ser de acuerdo a cada destino que se da a los animales y de acuerdo a sus categorías, donde ya están regidas por instituciones definidas en la legislación ecuatoriana, reconociendo que los animales son sujetos de protección definitivamente, pero que también estos derechos no se pueden equiparar a los de los seres humanos, que creo que ese es el principal exceso de la Defensoría, sin perjuicio del hecho de haber hecho una ley, y eso siendo generosos, sin haber, más bien sin decir que la Defensoría sacó un proyecto de ley que era una copia evidente de otro lado, en donde ni siquiera cuidaron las formas y donde se pusieron este tipo de disparates como los del pollo mareado o del cuy o este tipo de cosas. Sí, bastante extraño, ¿no? Pero ojalá que entren en razón la mayoría en la Asamblea Nacional para que, como hemos dicho al inicio, haya una ley lógica, por último, de sentido común, ¿no? Doménica. Gracias. Yo te digo algo. Si bien es correcto que se mande a hacer una ley y que la Defensoría se excedió, sí es responsabilidad directa de los asambleístas que esa ley no atente contra el humano. De acuerdo. Así es, Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Haciendo un poquito de remember sobre el tema de la Corte, reconoció justamente a los animales silvestres no humanos como sujetos de derecho y que se ha pedido que se legisle alrededor de ese tema justamente. ¿Y esto por qué nació? Porque la Corte Constitucional lo derivó de un caso llamado Mona Estrellita, un primate que vivió por años justamente con una familia, lo encontraron, decidieron llevarlo a su hábitat, a un zoológico donde pues no tardó en morir. Yo corregiría dos aspectos. Denunciaron a la señora para que el ministerio se lo lleve, y eso fue lo que genera que la señora presente la demanda para tratar de recuperar a ese animal. Correcto. Y eso creo que es importante, porque habría que ver quién presentó la demanda y quiénes fueron los abogados auspiciantes para pretender ayudar a la señora. Yo creo que ese es un tema que también habría que indagarlo, porque como que es muy sospechoso, ¿no? Y que los abogados que le ayudan a la señora no le hayan dicho que la monita había muerto a las pocas semanas de lo que se la llevaron. Claro, justamente. Eso por un lado. Por otro, la sentencia hace referencia, y bien lo has mencionado, hace referencia a animales silvestres. El 90% de la sentencia trata el caso Mona Estrellita, y cuando resuelve, se lanza al estrellato con el término general de los animales. Y ojo, la Defensoría del Pueblo ni siquiera se comunica con el Ministerio de Ambiente, que es el regente de lo que tiene que ver con animales silvestres. Claro, ese proyecto de la Defensoría del Pueblo, que inicialmente se llamó Ley para la Promoción, Protección y Defensa de los Animales No Humanos, nació bajo esta sentencia número 253 de febrero del año 2022 de la Corte Constitucional, que fue derivado del caso Mona Estrellita. Ahora, ¿usted cree que podría crearse una ley coherente y equilibrada, tomando en consideración estos cabos sueltos que hay en la parte de acuacultura y agricultura? A ver, definitivamente tiene que hacerse una ley coherente, porque esos cabos sueltos, que no son tan cabos sueltos, es como haber levantado las anclas de las canoas de pesca en un día de tormenta. Podrían generar un colapso del sector acuacultor y pesquero ecuatoriano, que solamente, y perdón, el solamente es en términos extremadamente irónicos, representa más de 8.000 millones de dólares al país, sin perjuicio de los miles de empleos que están detrás. O sea, la Asamblea, por eso yo enfatizo, puede ser que la Asamblea no haya elaborado el proyecto de ley, pero sí tiene la responsabilidad histórica de hacer un buen proyecto de ley sin dejar cabos sueltos y coherente hacia la población, coherente hacia el país y coherente hacia nuestra sociedad. Y creo que el día de ayer, de las preexposiciones que tuvimos en la Asamblea, la posición de los distintos bloques y distintos asambleístas que participaron fue muy clara con respecto a que el proyecto de ley lo último que debe hacer es atentar contra el humano. Y fue muy doloroso ayer en la Asamblea, y lo digo en esos términos,
previo a la reinstalación de la sesión 946, o 949, pues, me puedo equivocar en el número, se trató un problema de la provincia de Cotopaxi, donde no había medicinas, no había sistemas de diálisis, no había sistemas de rayos X, no hay médicos, hay enfermeras haciendo el trabajo de médicos, no hay ambulancias, y sin embargo, la Asamblea estaba esperando para dialogar una ley que atentaba contra los humanos, que por lo menos podemos decir que el informe en bastante ha corregido los disparates originales generados desde una institución que dice defender los derechos de los humanos, que legisla a espaldas de los humanos. Ahora, dentro de esto hubo propuestas también de que se devuelva ese proyecto a la Defensoría del Pueblo para que se elabore uno nuevo, justamente con la participación de todos los sectores productivos, pero esto no tuvo eco. Pero los asambleístas se comprometieron justamente a ablandar, equilibrar este texto para un segundo debate, de tal forma que no se afecten las demandas de los campesinos, los ganaderos, los avicultores y sobre todo los comerciantes, que por lo general son también los más golpeados. Y no nos olvidemos de los consumidores, que somos los 18 y pico de millones de ecuatorianos. Todos estamos esperando llegar y hoy día con un gusto inmenso estoy en la provincia del Oro. Y de aquí paso a completar mi desayuno con un tigrillo acompañado con huevo y un café en leche. Estos somos los consumidores, además de ser, en mi caso, productor. Pero es que no podemos hacer leyes a espaldas del pueblo y atentatorias contra el pueblo, y en todos los ámbitos. Está bien la protección de los animales, y como lo dije ayer, repudiamos completamente todo lo que tenga que ver con maltrato, pero definamos bien maltrato, porque yo creo que por ahí hay parte, porque cuando tenemos definiciones subjetivas o pretendemos hacer consejos donde solamente un grupo cree que puede regular, legislar, juzgar y sancionar, la cosa no funciona, que es el consejo que pretendía hacer la Defensoría. De hecho, ese consejo como está debería desaparecer, porque ya hay autoridades de control suficientemente empoderadas y suficientemente reguladas y con legislación vigente. Rodrigo, un poquito para redondear el tema y concluir, ¿no? Y agradeciendo siempre estas comparecencias de la ciudadanía. Es cierto que también hay personas que han exagerado, y vamos a ponernos en el punto de equilibrio, ¿no? Han exagerado en el maltrato justamente a los animales. Hemos visto imágenes de animalitos abandonados, mascotas inclusive domésticas abandonadas, maltratadas. Y esto es justamente lo que debe buscar por equilibrio precisamente esta ley. Pero también vamos a la parte de cuando se cría, por ejemplo, al ganado o se cría a las aves, ¿no? Que se las encierra, por ejemplo, a las gallinas para que pongan huevo. Una vez que terminan de su vida útil, pues pasan al matadero, por decir así, el caso de las vacas también. Todo esto también hay una autorregulación, o debería existir también un compromiso de los productores de tal manera que no se dé motivo al maltrato animal aún en esas condiciones. Rodrigo. Ratifico, no estamos nunca por el maltrato. En mi caso ya no tengo gallinas, tengo vacas, tengo caballos, tengo perros, y todos están a veces mejor mantenidos que el resto, porque ellos son los principales actores de la producción. Nosotros somos administradores, ellos son los principales actores, y cuando los animales no están bien tratados, no producen. El mismo caso de los animales destinados a turismo, o los perros o los caballos de la policía o fuerzas armadas. Usted probablemente puede encontrar que los caballos o los perros de la policía tienen mejores tratos que los mismos cadetes. Creo que eso es un tema que se lo hace porque son animales de trabajo, son animales de producción. Y sí creo que deberíamos revisar muy bien qué es lo que está pasando en las zonas urbanas, donde dejan abandonados a los perros que generan un problema de salud pública, o los van a botar en las zonas rurales, donde generan un problema de inseguridad para la fauna silvestre, para la fauna productiva, e inclusive para los humanos, que los perros ferales están atacando a niños, o están atacando a venados, o están atacando a otros animales, dependiendo del tipo de zona geográfica. En la zona del Oro, el ataque a los venados silvestres es muy común por parte de perros ferales. Claro, exacto. Y pasó eso también allá en Galápagos, ¿no? Cuando llevaron perros y mataban a las iguanas, a las tortugas, etcétera.
Las ironías de la vida. Sí. La fundación que denuncia los perros iguaneros es la misma fundación que defiende la ley orgánica animal, cuando no entienden la diferencia entre lo que sucede en continente, en zonas de áreas protegidas y particularmente Galápagos, donde los animales silvestres conviven en las urbes, sean iguanas, sean lobos marinos, sean piqueros, y son animales endémicos. Yeah. O sea, de hecho, ayer el asambleísta de Galápagos Aguas hizo esa reflexión. Ni siquiera la ley es tan ambigua y tan general, tan de animalistas de escritorio, que evidencian que ni siquiera conocen la realidad de los animales. Probablemente han estado en contacto mucho tiempo con animales maltratados, lo cual no estamos, entendemos que tengan un efecto de ese tipo, pero tal vez ese tiempo que han pasado con animales maltratados sin ver la realidad de las grandes mayorías de los animales que sí están bien tratados, les lleve a generar distorsiones de este calibre. Excelente, Rodrigo Gómez de la Torre, siempre un gusto conversar contigo. Y con este razonamiento, tanto la ciudadanía que nos ha escuchado, los líderes de opinión que nos escuchan cada día a este noticiero, y también los asambleístas tomen nota, ¿no? Porque se necesita una ley, es cierto, para evitar el abuso, el maltrato, el abandono, pero tampoco irse al otro extremo de casi obligarnos a todos a que seamos vegetarianos. Muchas gracias, Rodrigo. Un fuerte abrazo, Washington. Muchas gracias, Doménica, también. Vamos a la pausa comercial.